Mi familia decía que yo era el fracaso del grupo y que no servía para nada más que dar lástima. Me echaron de casa con una mochila y una frase: no vuelvas hasta ser alguien. 15 años después, volví a esa calle, conduciendo el camión de la empresa que había comprado, la suya. Cuando pienso en ese día, todavía siento el mismo nudo en el estómago que sentí cuando mi papá me gritó que me largara de su casa. Tenía 18 años recién cumplidos y todavía no entendía qué carajos había hecho tan mal para que mi propia familia decidiera que yo no merecía seguir ahí. Había dejado la escuela técnica hacía un par de meses porque no podía pagar las cuotas, y aunque me partía el alma, sabía que era eso o quedarme endeudado hasta el cuello. Pero para mi viejo, eso fue la confirmación de que yo era el fracaso del grupo, el inútil de la familia, el que solo sabía dar lástima. Me lo dijo así, con esas palabras, mientras me tiraba una mochila al suelo con un par de camisetas y me apuntaba a la puerta. Me acuerdo perfecto de su voz, de ese tono frío, casi satisfecho, cuando dijo que no quería volver a verme hasta que fuera alguien. Esa noche dormí en el carro. Bueno, dormir es una forma de decirlo. Cerré los ojos un rato, con el motor apagado y el miedo comiéndome vivo. No tenía un plan, ni dinero, ni a dónde ir. Me quedé mirando el techo del auto, pensando en todo lo que había hecho mal, en cómo carajos había terminado así. Al día siguiente fui a casa de un amigo, le conté lo que había pasado, y me dejó quedarme un par de días. Después, otro amigo me dio un sofá, y cuando ya no me quedaban más opciones, terminé en un refugio para jóvenes en Houston. Ahí aprendí lo que era realmente estar solo. Nadie te rescata, nadie te da nada, y si no te mueves, te hundes. Durante los siguientes años trabajé en lo que fuera. Lavé platos, cargué cajas en almacenes, limpié baños, y aprendí a no sentir vergüenza por eso. Lo que me salvó fue conocer a Joe, un camionero viejo que tenía más corazón que todo el maldito árbol genealógico de mi familia junto. Lo conocí en un bar de carretera donde yo lavaba platos. Una noche me ofreció un cigarro y terminamos hablando de la vida. Cuando le conté mi historia, me dijo que si quería, podía viajar con él unos días y aprender el oficio. Acepté sin pensarlo. Subirme a ese camión fue lo más cercano a tener un rumbo en mucho tiempo. Con Joe recorrí medio país, aprendí cómo manejar, cómo negociar con los encargados, cómo mantener la calma cuando todo se iba al carajo. No solo me enseñó sobre trabajo, me enseñó sobre orgullo. Me repetía que el respeto se gana, no se pide, y que a veces la venganza más grande es vivir bien. Lo escuché, pero también sabía que en el fondo quería más que solo sobrevivir. Quería regresar algún día y que todos los que se burlaron de mí tuvieran que tragarse sus palabras. A los 26 ya tenía licencia, un camión propio que compré a crédito y un trabajo estable. No era mucho, pero era mío. Pasé años en la carretera, durmiendo en moteles baratos, comiendo en gasolineras, y soñando con tener mi propia empresa algún día. Lo logré a los 33, junto con un socio que conocí en uno de los depósitos. Empezamos con 2 camiones y una oficina diminuta, sin aire acondicionado y con un teléfono que apenas servía. Pero trabajamos como perros, tomamos los contratos que nadie quería, y poco a poco la cosa fue creciendo. Un día, mientras revisaba unos documentos, vi el nombre de una empresa que me resultó familiar. Era la de mi padre. La misma compañía que él había fundado cuando yo era niño y de la que me echó diciendo que nunca sería digno de trabajar ahí. Resulta que ahora necesitaban transportistas, y por esas ironías del destino, yo podía ofrecerles el servicio. No se dieron cuenta de que la empresa de transporte con la que estaban tratando era mía. Firmaron el contrato sin saberlo. Y lo hice con una sonrisa que me duró días. Pasaron los meses y me enteré de que la empresa familiar estaba en problemas. Deudas, mal manejo, clientes que se les iban. Cuando me llegó la noticia de que estaban considerando vender, sentí que el universo me estaba tendiendo la mano. No lo dudé. Moví dinero, hablé con mis socios, y los compré. Todo, legal y limpio. Cuando se firmó el último documento, me quedé mirando el papel con mi nombre como nuevo propietario y me reí solo, una risa que me salió del alma. 15 años después, el mismo tipo que echaron por inútil era ahora el dueño de todo lo que ellos creían intocable. No fui corriendo a contarlo. No publiqué nada, no hice un escándalo. Simplemente una mañana tomé el camión con el logo de mi empresa, manejé hasta esa misma calle donde crecí y me estacioné frente a la casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo mirando la fachada. Las mismas cortinas viejas, el mismo jardín que mi mamá cuidaba,
El mismo porche donde una vez lloré porque me habían gritado frente a todos. A través de la ventana pude ver a mi viejo sentado en su sillón, con el periódico en la mano y la misma expresión de desprecio eterno. No bajé del camión para decirle nada. No quería darle ese privilegio. Solo me quedé ahí, con el motor encendido, mirándolo desde la distancia. Pensé en todas las noches en las que me quedé despierto sintiendo que no valía nada, en todas las veces que tuve que tragarme el orgullo y seguir adelante solo para demostrar que podía. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí libertad. Después de un rato apagué el motor y me reí. No una risa burlona, ni de victoria, sino una risa cansada, como si por fin algo dentro de mí se hubiera cerrado. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ellos me echaron diciendo que no volviera hasta ser alguien. Bueno, ahora lo era. Y ellos, sin saberlo, trabajaban para mí. Actualización 1. Habían pasado 3 días desde que me estacioné frente a la casa donde crecí. No planeaba volver a pensar en eso, ni mucho menos escribirlo aquí, pero algo dentro de mí seguía dándole vueltas al momento. No fue un cierre limpio como pensé. No fue como en las películas, donde el tipo regresa triunfante, deja a todos con la boca abierta y se va con la sensación de haber ganado. En realidad, lo único que sentí fue cansancio. Una especie de vacío raro que no sabía si llamar paz o simplemente agotamiento. Aún así, seguí con mi vida, con las rutinas de la empresa, los contratos nuevos, los viajes, los camiones que salían todos los días cargados rumbo a distintos estados. Esa mañana estaba revisando unos papeles en la oficina, tratando de no pensar en nada que no fuera trabajo. Mi secretaria, una mujer que lleva conmigo desde que empecé el negocio y que no se anda con rodeos, entró con una cara que me llamó la atención. Dijo que había un señor mayor esperándome en recepción, que insistía en verme y que se negaba a dar su nombre. No lo pensé demasiado hasta que lo vi por la ventana de la oficina, parado ahí, con esa postura que conocía demasiado bien. Era él, mi padre. Por un momento sentí que me faltaba el aire. No porque lo extrañara, sino por la rabia vieja que me subió al pecho sin permiso. Entró despacio, con un paso más torpe del que recordaba. No llevaba ese aire de autoridad que solía tener cuando gritaba órdenes y todos le temían. Ahora se veía, derrotado, o al menos más frágil. Se sentó sin pedir permiso, como si todavía estuviera en su casa, y empezó a hablar como si no hubiera pasado nada. Me dijo que necesitaba que lo escuchara, que sabía que había cometido errores, pero que en ese momento no entendía lo que hacía. Dijo que estaba bajo mucha presión, que las cosas en la empresa iban mal y que yo, según él, no ayudaba. Intentó justificar lo que hizo diciendo que pensó que echarme me haría reaccionar, que me serviría de impulso para hacerme hombre. Me quedé callado escuchándolo, sin mover un músculo, y por un momento me costó creer que realmente estaba sentado frente a mí, hablándome como si lo nuestro hubiera sido solo un malentendido. No sé si fue el cinismo o el descaro lo que más me dolió. No hubo disculpa real, ni siquiera un reconocimiento de lo que significó para mí. En su cabeza, todo seguía siendo un plan maestro, una enseñanza dura pero necesaria. Dijo que se había sentido orgulloso cuando escuchó que yo tenía una empresa, pero que le dolía que no lo hubiera buscado antes. Esa frase me hizo reír, una risa seca, sin humor. Le respondí que no lo busqué porque no había nada que encontrar, que la persona que se suponía que era mi padre se había ido el día que me cerró la puerta en la cara. Me miró con esa mezcla de culpa y orgullo que siempre usó para manipularnos cuando éramos niños, y por un instante vi que quería decir algo más, pero se contuvo. Le dije que no necesitaba explicaciones, que ya todo estaba claro. Le recordé lo que me dijo esa noche, cuando me echó con una mochila y una frase que me marcó más que cualquier golpe: no vuelvas hasta ser alguien. Le dije que me tomó 15 años, que me costó la salud, las noches sin dormir, las humillaciones y los años de hambre. Le dije que ahora era alguien, pero que no le debía nada. Que todo lo que soy lo construí lejos de su sombra. Él bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo asintió y se levantó. Antes de irse me dijo que nunca quiso hacerme daño, que lo hizo por amor. No pude evitar soltarle que su amor era como un puño cerrado, solo servía para golpear. Cuando se fue, me quedé un rato en silencio, mirando la silla vacía. No sentí satisfacción ni alivio. Era raro, porque durante años soñé con tenerlo frente a mí, con decirle todo lo que me guardé, con gritarle que había sobrevivido sin él. Pero cuando llegó el momento, no hubo necesidad de gritar. Era como hablarle a un fantasma. Su figura ya no tenía poder sobre mí.
La furia que me había sostenido tanto tiempo ya no estaba, y en su lugar solo quedaba una tristeza vieja, gastada, que no sabía muy bien qué hacer consigo misma. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cosas que creía haber olvidado. Las veces que lo veía llegar borracho, gritando que yo era una decepción. Las comidas en silencio, donde todos fingíamos que no pasaba nada. Mi madre callada, mi hermano tratando de quedar bien con él, y yo, con esa sensación constante de que sobraba. Todo volvió de golpe. No me dolía ya lo que me hizo, sino el hecho de que todavía me importara. Porque sí, parte de mí seguía siendo ese chico que buscaba una mirada de aprobación, aunque ya no tuviera sentido. Al día siguiente, uno de mis choferes me contó que lo había visto cerca de la oficina otra vez, sentado en su camioneta vieja. No entró, solo se quedó ahí un rato y luego se fue. Me dio una mezcla de rabia y compasión. Pensé en salir a hablar con él, pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque sabía que no iba a cambiar nada. No hay disculpa que pueda borrar 15 años de silencio. Pasaron los días y el asunto se fue enfriando, al menos en apariencia. La gente de la empresa no sabía quién era ese hombre que vino a verme, solo mi secretaria y yo. No quería mezclar lo personal con lo laboral, y además no tenía ganas de dar explicaciones. Empecé a notar que mi ánimo cambiaba, que algo en mí se había aflojado, como si ya no tuviera tanto peso encima. Era raro. La rabia, que antes me empujaba a seguir, ya no estaba ahí para sostenerme. Me sentía más liviano, pero también más vacío. No sé si eso era avanzar o simplemente otra forma de quedarse quieto. Durante una reunión con mi socio, mencioné de pasada que mi padre había venido a verme. Me miró sorprendido y me preguntó si le había dicho que ahora la empresa era mía. Le respondí que sí, pero que él ya lo sabía. Había hecho su tarea, lo cual me sorprendió. Mi socio me dijo que, si yo quería, podía bloquear cualquier intento de acercamiento por parte de él o de la familia. Le agradecí, pero le dije que no hacía falta. No necesitaba protegerme de un hombre que ya no tenía poder sobre mí. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pasé por una estación de servicio donde solía parar con Joe hace años. Me detuve un rato, bajé del carro y compré un café. Me quedé mirando los camiones que entraban y salían, recordando los días en que todo lo que tenía cabía en una mochila. Pensé en cómo cambian las cosas, en cómo la vida da vueltas y te pone frente a lo que más temes solo para demostrarte que ya no duele igual. Mi padre no volvió a buscarme después de esa visita. No hubo llamadas, ni mensajes, ni cartas. Y aunque parte de mí esperaba, en el fondo, que lo hiciera, otra parte se sintió aliviada de no tener que enfrentar de nuevo esa mezcla de rencor y lástima. Había cerrado un ciclo, aunque no fuera el final perfecto que uno imagina. No hubo reconciliación, ni abrazo, ni lágrimas compartidas. Solo una conversación entre dos personas que alguna vez fueron familia y ahora apenas se reconocían. Actualización 2. Habían pasado unas semanas desde la visita de mi padre. Después de ese encuentro incómodo y todo lo que removió en mí, traté de enterrar el asunto. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado, concentrándome en los nuevos contratos, en los problemas de logística, en todo lo que me mantuviera la cabeza ocupada. Pero era inevitable que ese episodio dejara una marca. Aunque intentara convencerme de que ya no me importaba, de que había cerrado el ciclo, algo seguía latiendo ahí, una mezcla rara de rabia, cansancio y una especie de nostalgia que me daba asco admitir. Estaba convencido de que no volvería a saber de ellos, hasta que una mañana, mientras tomaba café en la oficina, mi teléfono empezó a sonar con un número que no reconocía. No contesté al principio, pero insistieron. Cuando por fin atendí, escuché una voz que no esperaba volver a oír, era mi hermano. Su tono era tan distinto al de los viejos tiempos que por un segundo dudé si realmente era él. Ya no sonaba como el tipo arrogante y seguro que conocía, sino como alguien que había tragado más mierda de la que podía manejar. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Me pidió que no colgara. Lo escuché en silencio, esperando a ver con qué salía. Me explicó, con muchas vueltas, que la empresa de nuestro padre estaba al borde del colapso. Los bancos ya no les daban crédito, los clientes se habían ido, y estaban considerando vender el último almacén que les quedaba. Dijo que mi padre estaba enfermo, que ya no podía hacerse cargo de nada, y que él estaba tratando de mantenerlo todo a flote, pero que no podía solo. No dijo la palabra, pero era obvio que lo que quería era ayuda. Me contuve las ganas de reírme, no porque me hiciera gracia, sino por la ironía.
Esa misma gente que me echó diciendo que no servía para nada ahora me llamaba porque necesitaba que lo salvara. Lo dejé hablar, lo dejé darme su versión de los hechos, como la mala suerte los había golpeado, como los socios los habían traicionado, como las cosas ya no eran como antes. Cuando por fin hizo una pausa, le pregunté directamente qué era lo que quería. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego lo dijo, casi susurrando, necesitaban que invirtiera, que los ayudara a mantener la empresa a flote. Le pregunté si tenía idea de lo que me estaba diciendo. Le recordé que la empresa ya no era suya, que yo la había comprado legalmente hacía meses. Se quedó callado. Creo que hasta ese momento no lo había comprendido del todo, o simplemente no quería creerlo. Después de unos segundos, murmuró algo que no alcancé a entender, y cuando repitió, su voz ya no sonaba humilde, sino cargada de ese viejo resentimiento familiar. Me dijo que no podía creer que yo fuera tan mezquino, que al final, por más dinero que tuviera, seguía siendo el mismo perdedor de siempre, el que necesitaba sentirse superior. Le contesté que no necesitaba sentirme superior a nadie, que ya lo era por el simple hecho de haber sobrevivido sin ellos. Esa llamada me dejó temblando, no por lo que dijo, sino por cómo me di cuenta de que, incluso después de tantos años, todavía sabían dónde apretar para hacerme daño. Lo odié por eso. Odié que todavía tuvieran ese poder sobre mí. Pero también me di cuenta de algo, no les debía nada. No era mi obligación salvarlos, ni siquiera escucharlos. Todo lo que tenía lo construí con mis propias manos, cargando cajas, manejando durante horas, durmiendo en estacionamientos, y soportando la soledad más jodida que se pueda imaginar. Ellos tuvieron oportunidades, contactos, apoyo, y aún así lo arruinaron. No era mi culpa que no supieran mantener lo que les dejaron servido en bandeja. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. Apagué las luces, me serví un whisky, y me senté frente a la ventana. Miraba la ciudad y pensaba en cómo todo podía cambiar tanto. Mi hermano, el que siempre fue el orgullo de mi padre, el que tenía un futuro prometedor, ahora me pedía trabajo. Lo dijo entre líneas, pero estaba claro. Me pidió que si no podía ayudar a la empresa, al menos le consiguiera un puesto en la mía. No supe si reír o insultarlo. Me costó decidir qué sentía más, rabia o lástima. Al final, le dije que lo pensaría, pero no porque quisiera darle una oportunidad, sino porque, en el fondo, no quería tomar una decisión en caliente. Durante los días siguientes, pensé mucho en eso. No era fácil separar el resentimiento de la lógica. Como empresario, sabía que no debía mezclar emociones con negocios. Pero como ser humano, o lo que quedaba de eso en mí, no podía evitar sentir algo de satisfacción. La idea de tenerlo como empleado, de verlo trabajar bajo mis órdenes, de que él supiera que dependía de mí, era tentadora. Sin embargo, no quería convertirme en lo mismo que ellos fueron conmigo. No quería ser el tipo que usa el poder para humillar. Esa línea era muy delgada, y me daba miedo cruzarla sin darme cuenta. Unos días después volví a recibir una llamada suya, esta vez más corta, más directa. Quería saber si había tomado una decisión. Le dije que no, que aún lo estaba considerando. Me respondió con un tono entre resignado y furioso. Me dijo que no entendía por qué seguía guardando rencor, que al final todos éramos familia. Esa palabra me provocó una carcajada amarga. Le dije que la familia no te echa a la calle cuando más la necesitas, ni te mira morir de hambre sin mover un dedo. Le dije que la familia no usa tus fracasos como tema de conversación en las cenas. Después de eso, no hubo nada más que decir. Colgó sin despedirse, y yo me quedé mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude evitar revisar viejas fotos que tenía guardadas en una caja. No porque los extrañara, sino porque necesitaba recordar que todo eso había sido real. Ver las caras de mi hermano y de mi padre, sonriendo en alguna barbacoa de hace siglos, me produjo una sensación extraña, una mezcla de rabia y tristeza. Me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía había una parte de mí que buscaba algún tipo de cierre, algo que me dijera que todo ese sufrimiento tuvo un propósito más allá de la venganza o el orgullo. Durante la semana siguiente, hablé con mi socio sobre lo ocurrido. Me dijo que si el hermano ese era tan bueno como decía, podríamos ponerlo a prueba, darle un puesto menor, ver si realmente valía algo. Le respondí que no quería tenerlo cerca. No porque temiera que me traicionara, sino porque su sola presencia me haría recordar todo lo que tuve que pasar para llegar hasta ahí. No necesitaba esa sombra rondando los pasillos. Quería seguir adelante,
pero sin volver a tocar las ruinas que había dejado atrás. Pasaron algunos días más, y recibí un correo suyo. Era breve, apenas un par de líneas. Decía que entendía mi decisión y que esperaba que algún día pudiéramos hablar como hermanos otra vez. No respondí. No sabía si lo decía en serio o si era otra manera de manipularme. Cerré el correo, lo archivé y me prometí no volver a abrirlo. Sin embargo, durante varios días, cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí temía que fuera él otra vez. Y otra parte, muy pequeña, casi vergonzosa, lo deseaba. Actualización 3. Había pasado más de un mes desde aquella última conversación con mi hermano, y aunque intenté enterrarla bajo las toneladas de trabajo que tenía encima, la verdad es que no pude. Cada tanto, entre reuniones o mientras manejaba, me venía a la cabeza su voz, esa mezcla de orgullo roto y súplica, y me preguntaba si habría dicho algo que no escuché. Alguna intención escondida entre sus palabras que no quise reconocer. Pero la respuesta siempre era la misma, no importaba. No podía seguir cargando con la culpa que ellos mismos fabricaron. Durante años viví convencido de que mi valor dependía de lo que ellos pensaran, y ahora que por fin estaba libre, no iba a permitir que me arrastraran de nuevo a ese pozo. Aún así, la mente tiene su propia manera de joderte, y cuando menos lo esperas, te pone frente a los fantasmas que creías haber superado. Una tarde de viernes, cuando ya estaba por irme de la oficina, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía simplemente que mi madre quería verme, que no estaba bien, que solo quería hablar. Era de mi hermano, por supuesto, aunque no firmaba. No respondí enseguida. Me quedé mirando el teléfono un buen rato, con esa sensación rara entre el fastidio y la duda. No tenía razones para ir. No le debía nada a nadie. Pero había algo en la mención de mi madre que me desarmó. Ella siempre fue distinta. Nunca me gritó ni me humilló, pero tampoco me defendió. Estuvo ahí, presente pero muda, como si la vida le pasara por encima y no tuviera fuerzas para empujarla de vuelta. No era mala, solo débil. Y supongo que por eso me costaba tanto odiarla. Pasé todo el fin de semana pensando si debía ir o no. Me inventé 1000 excusas para no hacerlo, que tenía trabajo, que no tenía sentido, que no quería reabrir heridas. Pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de verla, de enfrentarla, de descubrir que después de todo ese tiempo todavía podía hacerme sentir como un niño perdido. El lunes, sin planearlo, tomé el auto y manejé hasta la vieja casa. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez ruinas, tal vez silencio. Pero cuando llegué y estacioné frente al mismo porche donde me habían echado 15 años atrás, sentí que el aire se me iba del pecho. La casa estaba igual, aunque más descuidada. El pasto alto, la pintura gastada, el buzón medio roto. Me quedé ahí un momento, con las manos en el volante, sin saber si debía bajar o dar la vuelta y largarme. Finalmente bajé. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Escuché pasos lentos del otro lado y, después de unos segundos, la voz de mi madre preguntando quién era. Cuando me vio, se llevó las manos a la boca y se quedó quieta, sin decir nada. No sé si fue sorpresa, alivio o miedo lo que vi en su cara. Me miró como si no creyera que fuera yo. Abrió la puerta y me abrazó sin decir palabra. No supe qué hacer. No la abracé de inmediato, solo me quedé ahí, con los brazos a los costados, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. Sentí el temblor de sus manos, el olor familiar de su perfume barato, y algo dentro de mí se quebró un poco. Entré a la casa y fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba en el mismo lugar. Los cuadros torcidos en las paredes, el mismo sofá gastado, las cortinas que mi madre siempre lavaba los domingos. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que me fui. Caminé despacio por el pasillo, mirando los detalles, recordando las noches que pasé ahí pensando en cómo escapar. Cuando llegué a la sala, lo vi. Mi padre estaba sentado en su sillón, el mismo de siempre, con una manta sobre las piernas y el rostro más delgado, más viejo, más apagado. Me miró en silencio. No dijo mi nombre, ni una palabra. Solo me observó. Por un instante, el silencio entre nosotros fue tan espeso que pensé que alguien más tendría que hablar para romperlo. Fui yo quien lo hizo. Le dije que no sabía por qué había ido, que solo vine porque quería ver a mi madre. Él asintió lentamente y me invitó a sentarme. No lo hice. Le pregunté si se acordaba de la última vez que me vio. Dijo que sí, que lo recordaba todo. Le pregunté si alguna vez pensó en buscarme, si alguna vez se arrepintió. Dijo que sí, pero lo dijo con esa calma tan suya,
esa que siempre usaba para no perder el control, y que a mí me sonaba a mentira. Me dijo que no sabía que yo iba a llegar tan lejos, que nunca imaginó que lograría tanto. Le respondí que claro que no lo imaginó, porque nunca se quedó a ver de lo que era capaz. Hubo un silencio largo después de eso. Mi madre estaba parada al lado de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin intervenir. Mi padre bajó la cabeza y murmuró algo sobre que la vida no había sido fácil, que hizo lo que creyó correcto. Le dije que eso no lo excusaba, que lo correcto habría sido quedarse, aunque fuera a gritar. Que echar a un hijo a la calle nunca es una lección, es una condena. No me respondió. Solo suspiró, como si estuviera demasiado cansado para discutir. Por un momento pensé que iba a disculparse, pero en su lugar me dio las gracias. Me dijo que, aunque yo no lo entendiera, se sentía orgulloso de mí. Que en el fondo sabía que algún día saldría adelante. Me reí sin poder evitarlo, una risa amarga, casi involuntaria. Le dije que no buscara consuelo en mi éxito, que si esperaba redención, tendría que encontrarla en otro lado. Me quedé unos minutos más, sin decir mucho. Le pregunté por mi hermano, y mi madre respondió que no estaba viviendo allí, que apenas los visitaba. Me contó que las cosas se habían puesto difíciles, que mi padre apenas dormía, que las deudas lo estaban consumiendo. Le dije que no me sorprendía, que el karma tenía buena memoria. No lo dije con crueldad, sino con la sinceridad de quien ya no tiene fuerzas para fingir. Antes de irme, mi madre me pidió que no me fuera así, que intentáramos arreglar las cosas. Le dije que no había nada que arreglar, que todo estaba roto desde hacía demasiado tiempo. Le acaricié la mano, y ella me miró con esa tristeza que solo da la resignación. Al salir, miré una vez más la casa. Sentí algo parecido a alivio, pero mezclado con una tristeza que no esperaba. No porque quisiera volver, sino porque por fin entendí que ese lugar nunca volvería a ser lo que fue, y que ya no me pertenecía en ningún sentido. Era como visitar la tumba de una versión vieja de mí mismo. Subí al auto y me quedé un rato con el motor encendido, mirando el reflejo de la casa en el espejo retrovisor. No lloré, no grité, no sentí rabia. Solo una calma pesada, de esas que dejan un eco largo. Esa noche dormí mal. Soñé con cosas que no recordaba desde hacía años, mi madre cocinando, mi padre riendo en una barbacoa, mi hermano y yo peleando por tonterías. Desperté con la sensación de que algo dentro de mí se había movido, como si una pieza vieja hubiera encajado al fin. No era perdón, ni reconciliación, pero sí una especie de cierre. Ya no necesitaba probar nada, ni vengarme, ni demostrar que valía. Lo había hecho todo, y ellos seguían atrapados en el mismo lugar donde me dejaron. En los días siguientes, volví a pasar por la calle, no para entrar, sino solo para mirar desde el auto. Cada vez que lo hacía, sentía menos peso. Y aunque sabía que nunca iba a tener la familia que quise, también entendí que eso ya no importaba. Lo que importaba era que, después de tanto tiempo, podía mirar atrás sin que me temblaran las manos. Y eso, para mí, era suficiente. Actualización 4. Habían pasado varios meses desde aquella visita a la casa, y aunque pensé que esa sería la última vez que tendría algo que ver con ellos, la vida, como siempre, tenía otros planes. Me concentré en el trabajo, en expandir la empresa, en mantenerme ocupado, como si llenar el tiempo con responsabilidades pudiera borrar lo que quedaba del pasado. Pero incluso cuando uno intenta enterrar ciertas cosas, la realidad se encarga de desenterrarlas a su modo. Todo comenzó una mañana, cuando llegué a la oficina y vi a mi socio esperándome con una expresión seria. Me dijo que había llegado una carta dirigida a mí, sin remitente, enviada a la dirección corporativa. No era común que me llegaran cartas personales ahí, así que la abrí sin pensar demasiado. Dentro había solo una hoja, escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato, era la de mi madre. La carta era breve y directa. Decía que mi padre estaba enfermo, que las cosas en la casa estaban mal, que los bancos los estaban presionando y que, si no encontraban una solución pronto, perderían todo. Terminaba pidiéndome, casi con vergüenza, que no lo hiciera por él, sino por ella. Me quedé un buen rato leyendo la misma hoja una y otra vez, sin saber qué sentir. No era rabia, tampoco compasión. Era más bien una especie de desconcierto, como si la vida me estuviera poniendo una prueba que no había pedido. No respondí. Guardé la carta en un cajón y me obligué a seguir con mi día, pero no pude evitar que la imagen de mi madre, escribiendo esas líneas, me acompañara como una sombra.
Unas semanas después, la noticia llegó por otro lado. Uno de mis empleados, que antes había trabajado en la empresa de mi familia, me contó que su antiguo jefe, mi padre, había perdido todo. La casa estaba embargada, las cuentas congeladas, y la empresa, la que había sido su orgullo por décadas, estaba oficialmente cerrada. Dijo que lo habían visto vendiendo herramientas y maquinaria para pagar deudas. Mientras me lo contaba, lo único que hice fue asentir. No pregunté más. No sentí el impulso de ayudar ni la satisfacción que imaginé que sentiría. Solo una calma extraña, una sensación de que todo había llegado al punto lógico al que tenía que llegar. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví una copa y salí al patio. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche en que me echaron. 15 años de trabajo, de soledad, de esfuerzo y heridas. 15 años que me habían convertido en alguien completamente distinto. Y sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que seguía cargando con ellos, aunque ya no estuvieran presentes. Me pregunté si la venganza, esa que tanto me sostuvo, realmente servía de algo una vez que la conseguías. Porque ahí estaba, frente a mí, el resultado de todo, mi padre arruinado, mi hermano desaparecido, la casa perdida. Y yo, con éxito, dinero y poder, sintiéndome igual de vacío que cuando dormía en el asiento trasero de un auto viejo. Durante los días siguientes, las noticias siguieron llegando de distintas fuentes. Que mi hermano había tenido que vender su camioneta, que mi padre había estado hospitalizado un par de semanas por una crisis de salud, que los vecinos los habían visto mudarse con unos parientes en las afueras. No fui a verlos, ni intenté comunicarme. No porque quisiera castigarlos, sino porque sentía que ya no tenía nada que decirles. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida sin ellos, que no sabía cómo encajar su ruina dentro de mi historia. Era como si de pronto el propósito que me había mantenido de pie se desvaneciera, y no supiera qué hacer con el silencio que quedaba. Una tarde, después de una reunión larga, me quedé solo en la oficina revisando documentos. Vi la carta de mi madre otra vez. No la había tocado desde la primera vez que la guardé, pero por alguna razón la saqué del cajón y la leí de nuevo. Esta vez no la vi con rabia ni con lástima, sino con una especie de distancia que solo el tiempo puede dar. Me di cuenta de que ya no buscaba respuestas, ni justicia. Lo que quería era entender. Entender cómo una familia puede romperse de esa forma, cómo el amor se transforma en desprecio, cómo el orgullo puede destruir tanto. Pensé en mi padre, en su obsesión por el control, en cómo su necesidad de tener la razón terminó dejándolo solo. Pensé en mi madre, en su silencio eterno, en su manera de aguantar todo sin pelear. Pensé en mi hermano, en su incapacidad para ver más allá del espejo. Y pensé en mí, en cómo todo ese dolor se convirtió en combustible, pero también en prisión. Esa noche soñé con la casa. No como era la última vez que la vi, sino como la recordaba cuando era niño. Con la mesa llena, las risas, la sensación de que todo estaba bien. Desperté con una mezcla de nostalgia y tristeza que me duró todo el día. Tal vez era eso lo que más dolía, saber que alguna vez todo fue distinto, que hubo un tiempo en que sí fuimos familia, y que todo se jodió sin que nadie supiera cuándo exactamente empezó a romperse. Un par de días después, decidí manejar hasta el barrio. No planeaba entrar, solo quería ver. Cuando doblé la esquina y vi la casa vacía, con las ventanas tapiadas y un letrero de embargo en la puerta, sentí algo parecido a vértigo. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé observando. Era extraño. Esa casa había sido mi infierno, el lugar donde aprendí a odiarme y a endurecerme, pero también era el sitio donde alguna vez soñé con tener una vida mejor. Ahora no quedaba nada. Ni risas, ni gritos, ni promesas. Solo paredes vacías y un silencio que lo envolvía todo. Me bajé del carro y caminé hasta la acera. No crucé la calle. Solo miré el número de la casa, grabado en metal oxidado, y recordé la noche en que me echaron. Recordé la mochila, las palabras, la sensación del aire frío en la cara. Y por primera vez, no me dolió. No sentí rabia ni tristeza, solo un cansancio profundo, como si por fin todo el peso de esos años se hubiera disipado. Me quedé ahí un rato, respirando despacio, y luego me di la vuelta. No miré atrás cuando me subí al auto. En los días siguientes, la noticia de la ruina de mi familia se regó entre la gente que los conocía. Algunos empleados viejos me preguntaban si era verdad, si realmente habían perdido todo. Les decía que sí, que así era. Algunos me miraban con curiosidad, como esperando ver una sonrisa o una reacción, pero no la había. No había nada que festejar.
No se trataba de venganza ni de justicia. Era simplemente el cierre natural de una historia que llevaba mucho tiempo escrita. Actualización final. Habían pasado varios meses desde la última vez que me paré frente a la vieja casa. Con el tiempo, el recuerdo dejó de doler tanto y empezó a sentirse como una historia ajena, como algo que le había pasado a otra persona. La vida siguió su curso, y aunque a veces el pasado aparecía en forma de pensamientos sueltos, ya no tenía ese poder de arruinarme el día. La empresa estaba en su mejor momento, habíamos conseguido contratos importantes con distribuidores grandes, y el nombre que una vez fue sinónimo de fracaso para mi familia ahora aparecía en carteles, camiones y documentos de todo tipo. A veces, cuando veía el logo impreso en los costados de los remolques, me daba una mezcla de orgullo y extrañeza. Era mío, pero también era el resultado de todo lo que había tenido que romper para llegar ahí. Joe, el camionero que me había dado mi primera oportunidad, seguía en mi vida. Lo veía como al padre que nunca tuve, y aunque a él le incomodaba cuando se lo decía, sabía que lo sentía igual. Le compré una casa en las afueras de Dallas, con un porche amplio y un garaje grande donde podía pasar las tardes arreglando motores, que era lo que más le gustaba. Al principio se negó a aceptarla, me dijo que no necesitaba que nadie lo mantuviera, que ya estaba viejo pero no inútil. Tuve que insistir durante semanas hasta que por fin aceptó. A veces lo visitaba los domingos, tomábamos cerveza, hablábamos de rutas, de la vida en la carretera, de lo jodido que era el mundo. Él siempre terminaba diciendo que estaba orgulloso de mí, y aunque no era un tipo emocional, se le notaba en la mirada. Nunca me cansaba de escucharlo. A veces, cuando manejaba alguno de los camiones solo, me gustaba pasar por lugares que solía recorrer cuando recién empezaba, estaciones de servicio, viejas gasolineras, pueblos donde había dormido en el camión. Era una forma de recordarme de dónde venía, de no olvidar que todo lo que tenía lo construí desde el suelo. Pero también, en esos trayectos, pensaba en lo que había dejado atrás, en la gente que ya no estaba, en las cosas que no se pueden recuperar aunque uno lo intente. Mi madre murió poco después de perder la casa. Me enteré por un mensaje de un conocido que todavía vivía en el vecindario. No fui al funeral. No porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo estar ahí sin sentir que todo se reducía a un mal guión. Me dolió más de lo que pensé que dolería. Pasé noches enteras preguntándome si ella alguna vez me había perdonado o si se había ido pensando que la odiaba. Me costó aceptar que esas respuestas nunca llegarían. De mi padre no supe mucho más. Alguien me dijo que estaba viviendo con un primo en otra ciudad, que apenas salía de casa, que se había vuelto casi un fantasma. No intenté buscarlo. A veces pensaba en él, pero no con rencor. Más bien con una especie de lástima. Se me hacía difícil imaginarlo viejo, sin la soberbia que lo caracterizaba, sin esa mirada que parecía juzgarlo todo. Supongo que la vida se encargó de hacerlo entender lo que yo intenté decirle tantas veces. En algún punto, dejé de sentir la necesidad de que lo admitiera. Ya no necesitaba su perdón ni su reconocimiento. Me bastaba con saber que, al final, cada uno se quedó con lo que había construido, y él había construido su propio vacío. La empresa creció tanto que ya no podía manejar todo personalmente. Contraté gerentes, conductores nuevos, gente joven con hambre de salir adelante. Me gustaba escuchar sus historias, ver cómo algunos me recordaban a mí cuando empecé. Me aseguraba de que nunca les faltara apoyo, de que entendieran que valían, aunque el mundo les dijera lo contrario. Quería que supieran que uno puede levantarse incluso cuando todo parece perdido. Tal vez esa era mi manera de romper el ciclo, de no repetir la misma indiferencia con la que fui tratado. Una tarde cualquiera, sin planearlo, terminé de nuevo en el viejo vecindario. No sé por qué lo hice, solo manejé sin rumbo y, cuando me di cuenta, estaba a unas cuadras de la que fue mi casa. La zona había cambiado poco, aunque todo se veía más descuidado. La casa ya no estaba vacía. Alguien nuevo vivía ahí. Habían pintado las paredes y arreglado el jardín. Me quedé en el camión mirando desde la distancia. No era tristeza lo que sentía, tampoco nostalgia. Era algo más difícil de explicar, una sensación de que, de alguna manera, la historia había encontrado su equilibrio. Esa casa, que un día fue símbolo de dolor, ahora tenía una nueva familia, otra vida, otro comienzo. Y en cierto modo, eso me dio paz. Apagué el motor y bajé del camión. Caminé hasta la acera y me quedé mirando el número en la pared, el mismo que recordaba ver de niño cada vez que regresaba de la escuela.
Pensé en todo lo que había pasado desde la noche en que me echaron con una mochila y una frase que se me quedó grabada como una herida abierta: no vuelvas hasta ser alguien. 15 años después, estaba parado frente al mismo lugar, pero ya no como ese chico derrotado que rogaba por ser visto, sino como un hombre que aprendió a levantarse sin ayuda. Me quedé un rato ahí, mirando, sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez un cierre definitivo, tal vez solo una última mirada antes de seguir adelante. Recordé a Joe diciéndome una vez que la venganza pierde sentido cuando te das cuenta de que el otro ya no importa. Que la verdadera victoria es no necesitarla. En ese momento lo entendí por completo. Había pasado media vida tratando de demostrar algo, y lo único que logré fue perder años en batallas que ya no tenían enemigo. Ahora, mirando esa casa que ya no era mía ni suya, comprendí que por fin estaba libre. No solo de ellos, sino de todo lo que representaban. Me subí al camión y arranqué. Mientras me alejaba, sentí una calma profunda. No era felicidad, ni alivio, ni triunfo. Era simplemente silencio, un silencio limpio, sin rencor. Pensé en mi madre, en cómo hubiera querido que me viera así, estable, tranquilo, en paz. Pensé en mi padre y en si alguna vez entendió el daño que hizo. Pensé en mí, en ese chico que una noche se quedó sin nada y que ahora manejaba un camión con su nombre en el costado. Sonreí, no por soberbia, sino por agradecimiento. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el porche con una cerveza. No encendí la televisión ni puse música. Solo me quedé ahí, en silencio, mirando el horizonte. Me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, no tenía un plan, ni una meta pendiente, ni una deuda emocional que saldar. Todo estaba hecho. Todo estaba dicho. Y en esa quietud, entendí algo que me tomó media vida comprender: que uno no se convierte en alguien cuando los demás te lo reconocen, sino cuando aprendes a vivir sin que su opinión te defina. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa calle. No lo necesito. No hay nada que buscar allí. El pasado ya no tiene garras, y el presente, por fin, me pertenece. A veces, cuando manejo por la carretera y el sonido del motor llena el silencio, pienso en todo lo que viví y me parece increíble seguir de pie. No porque lo haya planeado, sino porque, a pesar de todo, seguí avanzando. Y aunque sé que la herida siempre va a estar, ahora es solo una cicatriz. Una marca que no me duele, pero que me recuerda quién fui, y sobre todo, quién decidí ser después de perderlo todo.